Señor les bendiga en esta preciosa hora, mis queridos hermanos. Es un gusto y un placer el poderles volver a saludar. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente en el estudio de la palabra del Señor y hoy estaremos viendo lo que es el libro de Jonás. Sin duda, de los 12 profetas menores, recordemos que estamos en el curso de profetas menores del Instituto Bíblico Maná del Cielo, el curso de profetas menores, donde a lo largo de este inicio de año 2020 teníamos contemplado el desarrollar este curso. Lamentablemente por la situación que ya conocemos, pues presencialmente no lo hemos podido desarrollar, pero sí hemos estado realizando lo que es repaso general de este libro. Y en esta oportunidad vamos a hacer el mismo y nos tocará el libro de Jonás. Profetas menores son 12 en total y en esta oportunidad nos tocará desarrollar este interesante libro. Como lo decimos precisamente en nuestra introducción, sin duda alguna, mis queridos hermanos, el libro de Jonás es el más agradable de leer entre todos los profetas menores. Algunos eruditos bíblicos lo consideran un relato histórico, mientras que otros lo ven como una historia simbólica que enseña que así como Jonás falló en cumplir su deber con el pueblo de Nínive, así Israel falló en sus obligaciones morales y religiosas hacia las otras naciones. La referencia de Jesús a Jonás la encontramos precisamente en el libro de Mateo, en el capítulo 12 del verso 38 al 41. Y ahí nos parece indicar que Jonás fue una narración histórica. Así que recordemos que Jonás forma parte de una clasificación que se conoce como los profetas de escritos inciertos, de fechas inciertas, juntamente con Amós, Oseas y juntamente con Joel, Jonás y precisamente Amós son los tres libros de los profetas menores que no se tiene una fecha exacta y se les considera como de escritura incierta, es decir, no hay una fecha exacta de su redacción, cuando inició o cuando finalizó, pero más o menos sí se tienen indicios. Entonces, Jonás forma parte de ello. Así que, bienvenidos en esta preciosa hora. Antes de entrar ya en detalle en nuestro estudio, quiero pedirle ahí que usted me acompañe. Vamos a orar, nos ponemos en las manos de Dios e iniciamos con nuestro estudio de esta preciosa hora. Oremos. Padre, en esta preciosa hora nos ponemos en tus manos, mi Señor Jesús. Quiero darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a través de este medio a los hogares de nuestros hermanos, especialmente de mis hermanos que han estado estudiando la palabra del Señor fielmente los días martes. Hoy me encuentro realizando precisamente, mi Dios eterno, este repaso. Quiero que ilumines nuestro pensamiento, ilumines nuestro corazón para que podamos compartir tu palabra y todos juntos disfrutar de este estudio bíblico. En el nombre que es sobre todo nombre, te agradezco, mi Dios eterno. Mando muchas bendiciones a los hogares de cada uno de mis hermanos que en esta hora, en el momento en que ellos estén viendo el video, puedan ser bendecidos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, entremos entonces en detalle, mi querido hermano, con lo que Dios quiere compartirnos en esta preciosa hora. Entonces, primero vamos a ver un poco de historia y nos vamos a adentrar en lo que es el libro de Jonás. Debemos de primero tener en cuenta que el nombre en hebreo de Jonás es Jonah, que significa paloma. En el original hebreo, Jonah significa paloma. En la versión Septuaginta, que es la transliteración del hebreo al griego, se escribe Jonás, Jonás, sin tilde, lo puede notar usted ahí, Jonás, y la palabra significa sencillo como paloma. Ya en nuestro castellano, traducido al español, es muy similar a la transliteración del griego, porque suena igual. Jonás, lo único es que va tildado Jonás, va con un poquito más de acento en la A, ¿no? Y que significa siempre paloma. Entonces, ese es el significado de el libro, o en este caso, perdón, del nombre de Jonás. Avancemos un poquito y ahora sí entremos en detalle. El libro de Jonás, su autor aparece justamente en el inicio del libro y significa en el capítulo 1, verso 1 del libro de Jonás nos dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, 1:1.
pertenecía a la tribu de Zabulón, lo que es Jonás. Él pertenecía a la tribu de Salomón, de Zabulón. Creció en Getejer, cerca de Nazaret, y predijo la expansión de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25. Se sabe poco de la vida de Jonás. La fecha, miremos un poco acerca de la fecha. El libro se escribió alrededor del año 760 más o menos. El profeta ministró durante el tiempo de Jeroboam II, referencia segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25 al 27, rey de Israel en el reino del norte. ¿Recuerdan? Que Israel está aquí en esta parte de la historia separada en dos naciones, la nación del reino del norte, que está conformada por las 10 tribus restantes y lleva un nombre esa región que tomó el nombre de Israel, ¿sí? Y también está el reino del sur, que es Judá más Benjamín, que se le llama el reino del sur, Judá, y su capital, que es Jerusalén. La capital del reino del norte debemos recordar que es Samaria. Entonces, acá Jonás está predicando al reino del norte, y más o menos se considera que esto pudo haber sido entre los años 790 al 750 antes de Cristo. El libro de Jonás, por otra parte, también cabe mencionar que debemos de resaltar el estilo. Los capítulos 1 y 3 son prosa y es una narración histórica, y los capítulos del 2 al 4 son poesía hebrea. Por eso ahí está la incertidumbre o el punto de partida entre las dos posturas, que unos creen que el libro de Jonás es un relato histórico o bien es una poesía hebrea. Pero del capítulo 1 al 3 es prosa, es una narración histórica, pero los capítulos 2 y 4 son poesía hebrea. ¿Qué podemos mencionar más acerca de Jonás? Bueno, podemos mencionar también de que el libro de Jonás no menciona detalles de su actividad como profeta en Israel. Tratemos de buscar y se va a dar usted cuenta. Yo le invito, más o menos, usted se tardará alrededor de 10 minutos, exagerando, el poder leer usted el libro de Jonás. Únicamente cuenta con 4 capítulos, los cuales creo que nos invitan a poder leer este interesante libro del Antiguo Testamento. Yo creo que de Jonás, desde escuela dominical, es uno de los libros que más hemos escuchado, y creo que la historia sonante de Jonás, cuando el pez se lo traga, es la más conocida y es la más escrita en cuanto a ser utilizada para el ministerio de niños de escuela dominical. Así que yo creo que de una u otra manera hemos sabido, pero Jonás no únicamente se trata de que se lo come una ballena, perdón, o un pez grande, sino que la historia va más allá. Creo que debemos de, en esta oportunidad acá, vamos a ver esos detalles más allá de ese escenario y ese evento que ha marcado el libro de Jonás a lo largo de la historia. Entonces, es una lástima que el sencillo relato de Jonás haya sido señalado por los escépticos como blanco especial en sus ataques contra la Biblia, dejando de lado la hermosa lección de la misericordia imparcial de Dios para con todas las naciones. El libro de Jonás, continuamos, existen teólogos protestantes que niegan todo lo sobrenatural que hay en la Biblia. Ellos forman parte de lo que se le conoce como la alta crítica. Usted recordará, los hermanos que estudiamos la palabra de Dios, estuvimos hablando de la baja crítica y la alta crítica, y de qué consistían estas dos posturas. Bueno, la alta crítica es la que rechazan totalmente los milagros, los sucesos sobrenaturales de la Biblia, y creen que es un relato histórico, ¿no? Y precisamente de Jonás hablan lo mismo. En especial, 3 libros del Antiguo Testamento son atacados por ellos. Justo cuando estuvimos viendo el Pentateuco, acá apareció por primera vez esta significativa argumentación de la alta crítica y la baja crítica. En el Génesis es uno de los libros que la alta crítica señala más, por lo mismo, ¿no? Es el libro donde inicia la historia de la humanidad, y unos creen que no hay
más que destacar como algo histórico, ¿no? De lo que ha sucedido ahí en el libro del Génesis. Es decir, que nos habla de la promesa de la encarnación de Jesús. Jonás no nos habla de su resurrección. Jonás que nos habla, perdón, de su resurrección, y Daniel que nos habla de su segunda venida. Estos tres libros son puntos, son libros que son utilizados precisamente por la alta crítica para hacer efecto de estudio y de análisis estos libros. Volviendo al libro de Jonás, su mensaje profético son solo 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No tengo el tiempo porque no lo es el estudio, porque estamos viendo un estudio amplio, en este caso, o resumido, porque no es amplio, si no, pues nos tomaría más tiempo, pero sí resumido, pero en sí del todo el libro de Jonás. Es decir, no nos vamos a centrar en un solo tema, sino que hay muchos temas a destacar en el libro de Jonás. Y uno de ellos es esto que aparece justamente acá, este mensaje profético que se resume en 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El número 40 tiene un significado en la Biblia, mi querido hermano. Desde los 40 días 40 días que estuvo Jesús en el desierto ayunando y orando, pasando por los 40 años que estuvo el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Es decir, el número 40 tiene un significado y habla de longevidad. Y entonces acá se le conoce en la teología como una parte en la cual tiene un significado para nosotros. Esos 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es decir, acá está dando Dios un parámetro, está estipulando un tiempo especial, en este caso, en el cual Él está determinando un suceso que va a acontecer. Este mensaje, sin duda, es para la nación de Nínive, pero creo que si lo traemos para nuestro tiempo, tiene una aplicación también para nosotros. 40 días Nínive será destruida. Usted recuerda que en el Salmo dice que enséñanos a contar, decía el salmista, nuestros días, porque pasan rápido como la neblina de la mañana, se esparce y así son nuestros días. Los más robustos llegan hasta, nuestros años son hasta los 70 y los más robustos a los 80, pero con todo esto Dios sí tiene el control del mismo. En otras palabras, acá nos está exhortando a que debemos de tomar en cuenta de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor Jesús. Entonces tiene un significado de que Dios está dando acá precisamente un tiempo específico en el cual Él va a tomar una decisión en cuanto a su pueblo. Y acá hablaba acerca de la nación de Nínive. En 40 días Nínive será destruida. No es el efecto del estudio, pero más adelante podría mencionar esta analogía interesante de los 40 días o del número 40 en la Biblia. Pero avancemos en el análisis del libro de Jonás. El libro no presenta mensajes proféticos, se trata de una narración y de un drama en 2 actos. Primer acto es el escenario, es decir, el mar Mediterráneo. La trama, Jonás rechaza su misión. Segundo acto es el escenario y esto es Nínive. Y la trama, Jonás tiene que cumplir con su misión. Y vea esto interesante, el actor estelar, por supuesto, es nuestro Dios. El actor de reparto, en este caso es Jonás, y el actor invitado, un gran pez o ballena. Yo quisiera quedarme con un gran pez, que es como lo relata la Biblia, ¿no? Para algunos es un libro mitológico como la Iliada, como Moby Dick o Robinson Crusoe, o para otros es un cuento de alegoría. Es decir, yo recuerdo en la primaria haber leído este cuento de Moby Dick y sin lugar a dudas lo conecté con la historia de Jonás. Así que interesante, y si usted me permite, creo que nosotros estamos en un escenario muy parecido. Primer acto, el escenario, el mar Mediterráneo. Hoy, el primer acto para nosotros, siendo nosotros partícipes de esta historia, es este mundo. El trama es, ponga usted ahí su nombre,
Es decir, en este caso, Héctor, ¿qué pasa? Rechaza su misión. ¿Cuántos de nosotros no hemos rechazado nuestra misión en este mundo? Muchas veces se nos escapa de que el Señor nos ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El deseo de Dios es que cumplamos con una misión. Ahora, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con esa misión? ¿Estamos cumpliendo con nuestro ministerio? Una de las aplicaciones que Pablo le daba a uno de sus discípulos, Timoteo, le dice, no descuides el don que hay de ti. Es decir, no descuides la misión que Dios ha establecido para ti, sino cumple tu ministerio, esfuérzate en realizar la obra de Jesucristo. Y lo mismo sería para nosotros. En el segundo acto, el escenario es Nínive, el escenario sigue siendo este mundo. La trama, debemos de cumplir con nuestra misión. Mi querido hermano, yo creo que si Dios no ha venido todavía por su pueblo, es porque Él espera que usted y yo cumplamos con nuestra misión aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa misión? Es el de establecer, es el de cumplir, el de llevar su palabra a todo el rincón de este mundo. Es decir, debemos de cumplir con lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Así que interesante, ¿no? Aplicación que podemos hacer para nuestras vidas. El libro de Jonás, siguiendo con su análisis, para nosotros el libro de Jonás debe interpretarse históricamente. Y la razón es porque Jonás es un personaje histórico. Es citado en el Antiguo Testamento en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25. Y lo que es concluyente es que el mismo Jesús le da valor histórico al citarlo en dos oportunidades. Lo cita en Mateo capítulo 12, verso 39 y en el capítulo 16, verso 4. El carácter de Jonás no se compara favorablemente con los otros profetas del Antiguo Testamento. Era desobediente a Dios, enojadizo, caprichoso, emotivo, colérico y sumamente nacionalista. No se destaca como un buen modelo entre los otros profetas. Ahora lo acompaño que usted me ayude allí y vamos a ver precisamente lo que al arrancar el estudio estábamos analizando juntos. Y es de que en esta parte usted puede observar acá lo que se conoce en esta parte de acá a Jeroboam II, es decir, el libro de Jonás. Recordemos de que hay dos divisiones, como yo se los decía al principio, el reino del norte, que es esta parte de acá, y en el reino del norte, en ese momento, los contemporáneos a Jonás era en este caso, el rey Jeroboam, y había un profeta, que era el profeta Zacarías. Y aquí, si usted se da cuenta, en la línea del tiempo, inicia en el año 790 y concluye en el 710. Y más o menos Jonás se considera que estuvo profetizando en el 790 al 750. Vea a Zacarías, Zacarías anda por acá en el 790 hasta el 740, Jeroboam reinó del 790 más o menos al 755, y del lado del otro, que es el reino del sur, acá encontramos al rey Usías, sí, recordemos a Usías, y también a Jotán, en ese tiempo en el reino del sur, que son los reyes. Y en medio de esto, Jonás tiene que hacer su profecía. Avancemos entonces, mi querido hermano, en este interesante estudio. Y ahora miremos algo interesante. Ahora miremos quiénes fueron contemporáneos a Joel y Amós, que son los dos profetas muy similares, recordemos, en el Antiguo Testamento. Ya dijimos que Amós, Joel, y se le une en este caso Jonás, como los tres libros de la escritura de la data incierta, ¿sí? Y es una tercera división de los profetas menores. En cuanto a que se conocen los profetas, en este caso, profetas menores, profetas mayores, y están los profetas de escrito incierto o de fecha incierta. Y de estos tres, que son Joel, Amós y Jonás, hoy estamos viendo precisamente a Jonás. ¿Quiénes eran los contemporáneos en este tiempo? Bueno, mire, esto inicia del año 820 al 700, y acá contemporáneos a Joel está Amós, que ya lo hemos dicho, Jonás, y también están los profetas Miqueas, que va del 750 al 700, también está Isaías, que va del 740 al 700, y también tenemos a Oseas,
que va del 735 al 705. Es decir, si usted se da cuenta, acá está Joel, que más o menos llega acá en la finalización del ministerio de Joel. Estaban precisamente iniciando los ministerios Miqueas, Isaías y Oseas. Estos son los contemporáneos entonces al libro de Joel, que en esta hora es efecto de estudio. Ahora vamos a entrar ya de lleno al análisis completo del libro. Y para ello vamos a ver lo que son las divisiones de este libro. Y miremos un poquito, son dos divisiones únicamente que cuenta este libro. Y esas dos divisiones son del capítulo 1 al capítulo 2. Ahí el tema es Jonás rechaza su misión. Del capítulo 3 al capítulo 4, Jonás cumple su misión. Esto es elemental. Como 1 más 1 son 2, es decir, acá es primero la parte negativa y luego positiva. Y aquí están claras las dos divisiones en el libro de Jonás. Interesante. Ahora vamos a entrar en detalle entonces al estudio de Jonás. Primero, debemos de reconocer algo, mi querido hermano, en este estudio, y es de que los cuatro temas que se ven a lo largo del libro o en los 4 capítulos que tiene, el primer capítulo es Jonás huye de Dios. En el segundo está la oración de Jonás y en el tercero se puede contemplar a Jonás que está cumpliendo su misión predicando en Nínive, y en el capítulo número 4 podemos observar el enojo o el malestar del profeta Jonás. Así que estas son las 4 divisiones. Tenemos en el capítulo 1 a Jonás huyendo de Dios, en el capítulo 2 Jonás haciendo esta oración, y en el capítulo número 3, Jonás predica en Nínive y el enojo del profeta Jonás en el capítulo número 4. Entremos entonces a la primera división, que es el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Jonás rechaza su misión. ¿Qué podemos aprender acá? Bueno, no vamos a leer completo los 4 capítulos, pero sí vamos a ir tocando algunos versículos que creemos que son interesantes y que son necesarios para compartir con ustedes. Primero, lo que justamente dice el capítulo número 1, que es Jonás huye de Dios. Lea conmigo el verso 2. Dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Interesante, ¿no? Es un mandato, una orden que Dios le estaba dando a Jonás. Mi querido hermano, si en alguna oportunidad hemos recibido una orden de parte de Dios, no tardemos en cumplirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios dice que no se complace en aquellas personas que le fallan, en aquellas personas que no cumplen con lo que él ha determinado. Y Dios se había empecinado en la vida de Jonás para que él cumpliera su misión. Aquí vemos a Jonás precisamente recibiendo, ¿sí?, un mandato de parte de Dios. Yo le quiero preguntar algo ahí aprovechando este estudio y esta interesante pregunta que Dios, bueno, no era pregunta, era una orden que Dios le había dado. Si Dios a nosotros nos ha dado ya o ha establecido que nosotros cumplamos con algo que Él desea, nosotros debemos de hacerlo. ¿Qué tal si Dios ya ha determinado y ya le ha dado a usted una misión? ¿Qué tal si Dios le ha dicho, hijo, tú tienes que esforzarte en ser el mejor predicador, en el ser mejor maestro, en ser el mejor orador, en esforzarte en lo que te he dado, el ministerio que te he dado en la iglesia? Es decir, Dios ya nos ha dicho, levántate y cumple tu ministerio. ¿Y qué pasa cuando hemos fallado? Mire, la vida de Jonás creo que es un parámetro que hoy nosotros nos podemos formular. Verso 2, levántate y ve, dice este verso, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Ahora acompáñeme a leer el verso 3 y dice, y Jonás se levantó, ¿qué dice? Para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Ay, mi querido hermano, a ver si no nos ha pasado esto a nosotros. Jonás, ¿qué está haciendo acá? Llevándole la contraria a Dios. No lo decimos así abiertamente, pero creo que muchas veces nosotros le hemos llevado la contraria a Dios.
al no esforzarnos en lo que Dios ha demandado, al huir, al dedicarnos a nuestras cosas materiales, al dedicarnos más a afanarnos en cosas que tal vez no es que sean malas, pero el punto es que cuando le dedicamos más tiempo a eso, estamos haciendo a un lado a Dios. Ojalá que en el esquema Dios, familia e iglesia estemos cumpliéndolo de esa manera. Es decir, primero Dios, luego mi familia y luego la iglesia. Si no lo estamos haciendo así, tenemos un terrible problema como Jonás. Vea lo que dice el verso 3 acá, y dice, y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Dice que decidió irse descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor subió a bordo dispuesto, que dice, a irse con ellos. Miramos aquí la actitud de Moisés, vemos la actitud de Jonás acá, siendo precisamente desobediencia, ¿no? Una desobediencia que creo que más adelante le costó precisamente la presencia de Dios en la vida de Jonás. Ojalá que eso no nos pase a nosotros, mi querido hermano. Entonces, ya vimos que Jonás se levanta para irse a Tarsis en el verso 3, huir de la presencia de Dios, descendió a Jope y dice que halló una nave que partía para Tarsis y se alejó precisamente de la presencia de nuestro Dios. Avancemos en nuestro estudio, mi querido hermano. Y en esta oportunidad, analizando el capítulo 1, ahora podemos ver, sabiendo de que el hilo de la narración es que Jonás está huyendo de Dios. Nínive era la capital, dice acá, Nínive era la capital de Asiria. Y precisamente en este caso hay algo que destacar acá. Tenía 600,000 habitantes. Tomaba 3 días a pie el poder cruzarla. Nínive era la capital de Asiria, tenía 600,000 habitantes, tomaba 3 días a pie el poder cruzarla. Ahora, estos 3 días tienen que ver con los 3 días que pasó Jonás en la bahía, dentro del pez. Yo creo que sí tiene relación, pero no vamos a entrar ahí en si sí o no. Pero lo único que le puedo decir es de que muy probablemente tenga una relación. Fueron crueles y mutilaban a sus presos de guerra. Nahum los describe como, vean la descripción de Nahum describiendo a los ninivitas. Nínive era la capital de ¿qué? De Asiria, recuerde, Asiria era una potencia en ese momento. Ay de ti, ciudad sanguinaria, rebosando, estás de rapiña, pero no renuncias al pillaje, abundan los cadáveres, no es posible contar los cuerpos inertes en los que todos tropiezan, y todo por culpa tuya, ramera de cara bonita, maestra de hechizos, con tus encantos y procras liviandad sedujiste a pueblos y naciones. Esto es Nahum capítulo 3, versos del 1 al 4. Así que es una tremenda descripción que Nahum está haciendo al pueblo de Asiria. Y no dejemos de llevar este relato y tenerlo hoy presente en nuestros días, que creo que sigue siendo muy similar la actitud del mundo hacia nuestro Dios, es decir, un mundo donde se está prostituyendo, un mundo que está disfrazado, un mundo que se está dedicando a todo lo demás, menos a buscar de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Continuemos con el análisis de Joel, el capítulo 1, sabiendo que su tema es que Jonás está huyendo de Dios, y nos dice nuestro bosquejo, nuestro estudio, más que a la maldad de los asirios, Jonás le temía a la misericordia de Dios. Mire esto, más que a la maldad de los asirios, Jonás le temía a la misericordia de Dios. Él sabía que si Nínive se volvía a Dios, serían
perdonados. Vemos una actitud egoísta acá en el profeta Jonás. Ojalá que nosotros no tengamos esa actitud egoísta de no compartir la palabra de Dios y de no decirle a Dios, Dios, sana o haz que sea salvo aquel vecino que nos cae mal, aquel compañero de trabajo que nos hace la vida imposible. Yo creo que si somos honestos, hemos pensado muchas veces, y al igual que Juan cuando le dice a Juan y su hermano Santiago están con el Señor Jesús, se le conoce como los hijos del trueno, y en ese momento Juan le dice, Señor, ¿por qué no doblamos rodillas y le pedimos a Dios que envíe fuego y consuma todos estos hombres de maldad? Y Jesús le dice, no, eso no está bien. Y yo creo que muchas veces hemos tenido eso en nuestro corazón, el tener odio hacia aquellas personas que nos caen mal, y hacia esas es que tenemos que pedirle a Dios por su salvación. Así que mi querido hermano, la próxima vez que usted piense de que está haciendo algo mal para Dios, debemos de pensarlo dos veces. Así que el relato acá es interesante en cuanto a lo que podemos analizar del profeta. Avancemos entonces en la narración, en lo que nos está diciendo precisamente acá. Y dice, más que a la maldad de los asirios, Jonás le temía la misericordia de Dios y sabía que si Nínive se volvía a Dios, serían perdonados. Jonás desea que los habitantes de Nínive sean destruidos. Por eso huye de la presencia del Señor. No le cabe duda que esta era la razón por la cual Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. No quería que fueran perdonados. Tarsis quedaba en la dirección opuesta de Nínive y era el puerto más largo del mundo. Conocido era el puerto español de Tertus. El puerto de Jope es la actual ciudad de Haifa. Jonás prefería morir en Tarsis que predicar en Nínive. ¿Hasta dónde llegó precisamente el enojo de Jonás, que prefería el morirse, sí, que precisamente compartir el mensaje de la palabra del Señor? Mi querido hermano, ojalá que esa no sea nuestra actitud, sino que nosotros podamos tener una actitud correcta delante de Dios. Es decir, debemos de reconocer de que es Dios el que nos ha dado la oportunidad de conocerle a Él, y que Él desea también que nosotros podamos compartir su palabra hacia otras personas, hacia aquellos que no conocen. Así que avancemos en nuestro estudio y ya vamos casi terminar el capítulo número 1. En esta oportunidad, los versos 4 y 5, Dios le habla a Jonás a través de la tormenta. Y ya usted conoce esa historia, ¿no? No la sabemos. Y veamos acá, la mano de Dios estaba atrás de muchas de las tormentas. La mano de Dios está atrás de muchas de las tormentas de nuestra vida. Si estás en una, aférrate a Dios. Vaya si no nos encontramos en este preciso momento, mi querido hermano, en la peor tormenta que la humanidad ha podido pasar. Creo que muchos de nosotros estamos viviendo hasta ahora lo que yo considero es la mayor afectación que el mundo pueda tener en esta vida. Y bueno, no somos exentos nosotros también, y acá también Jonás vivió algo muy parecido a su modo, pero lo vivió muy parecido. Ahora, miremos algo interesante en esta narración. Y es de que en esta misma, ahora avanzando un poquito más, vamos a encontrarnos ahora de los versos 8 al 10 a Jonás, que es interrogado, ¿sí? Jonás es interrogado, ¿qué has hecho para merecer esto? Dios me envió a Nínive y yo los odio. Huía de Dios, pero no pude ocultar mi desobediencia. Y ve ahora la respuesta que le da Jonás. La respuesta de Jonás dice, la respuesta de Jonás dejó aterrorizado a los marineros. Si realmente temes a tu Dios, ¿por qué huyes de él? Creo que muchos hemos pasado por un escenario igual o parecido al
de Jonás. Hemos huido de la presencia de Dios muchas veces al no aceptar los mandatos, las enseñanzas, al no aceptar lo que Dios espera de nosotros, huimos y nos alejamos, al igual que Jonás en esta historia. Y creo que esto debe ser parte de un análisis profundo de nosotros, cómo está nuestra vida delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque esto va a determinar precisamente muchas cosas para nosotros en el futuro. Así que, mi querido hermano, debemos nosotros de tomar esto en cuenta. Había algo más que quería recalcar en la escena anterior o en el párrafo anterior, y es de que el temor hizo que los marineros clamaran a sus dioses y se deshicieran de todo el barco. Los versos 6 y 7 que anteceden al 8 nos hablan que el capitán despierta a Jonás. Al echar suerte salió que Jonás era el culpable. Dios lo señala: viento, tormenta y el capitán y suertes. Es decir, se unieron muchas cosas. Y creo que eso está pasando hoy con nosotros. Muchas cosas se están uniendo para podernos a nosotros meternos en una tormenta. Pero quiero que usted tome esto en cuenta y que no lo deje de pasar desapercibido. Dios tiene el control de nuestra vida. Al igual que Dios estaba en el control de la vida de Jonás, así está Dios en el control de nuestra vida. Por más difícil que hoy estemos pasando esta terrible pandemia en la cual muchos de nosotros hemos sido afectados de muchas maneras, de muchas formas. Y creo que sobre todo debemos de reconocer que la mano de Dios está ahí con nosotros y que Dios desea precisamente desarrollarse y desea Él ser el centro de nuestra vida en medio de esta situación difícil. No perdamos la fe y la confianza en nuestro Dios. Vea la respuesta de Jonás. Dejó, dice, aterrorizado, según acá, lo que estamos leyendo en estos versos, dice: la respuesta de Jonás dejó aterrorizado a los marineros. Si realmente temes a tu Dios, ¿por qué huyes de él? Versos 11 al 13, Jonás dice que lo echen al mar y la tormenta desaparecerá. Por lo menos Jonás era consciente de qué estaba pasando. Y ellos pues hacen precisamente eso que le pide Jonás, y lanzan a Jonás al fondo de aquel mar. Hacemos y siempre en el análisis del capítulo número 1 nos encontramos ahora que el pecado de una persona hace daño a otras. Por tu pecado, gente inocente será vapuleada en tu tormenta. Es decir, cuando nosotros nos equivocamos, arrastramos a los seres queridos que amamos y que son parte de nosotros. Pueden ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, pueden ser familiares de nosotros. Así que ojo a esto, porque las consecuencias no solamente son para nosotros, sino también para nuestros seres queridos, las personas que están con nosotros. Y eso fue justamente lo que le pasó a Jonás. Los versos 14 al 16 tienen algo interesante, y es que lo irónico es que estos marineros paganos oraron al Dios de Jonás, lo quisieron salvar, ahora piden a Dios que no los haga culpables de arrojar a Jonás a el mar. Mire, para más los incrédulos conocían muy bien lo que estaba pasando, y Jonás estaba cerrando su vida al acontecimiento. Ojalá que esta situación que hoy atravesamos nos despierte a nosotros, despierte una pasión por agradar, por buscar más a Dios, una pasión por serle más fiel a Él, que a pesar de que hoy no estemos pasando el mejor momento, no estemos conforme, y hasta le puedo decir, puede hacer que estemos peleando con Dios y decirle que esto es injusto lo que Él está mandando. Está bien que castigue a las personas malas, a aquellos que se portan mal, pero ¿por qué los cristianos? ¿Por qué nosotros, sus hijos? ¿Por qué no ha tenido misericordia? ¿Por qué nos ha dejado avanzar más en esta situación? Podemos hacernos y formularnos un montón de preguntas, mi querido hermano, pero la única verdad y lo único que yo le puedo decir es que Dios tiene un propósito para todo esto que hoy nosotros estamos atravesando y viviendo. Así que fe en Dios, fe que esto va a cambiar, así como pasó en la historia de Jonás. Sigamos analizando a este profeta. Verso 17 del capítulo número 1 del libro de Jonás. El Señor tenía preparado un gran pez. La mano de Dios estaba presente
La palabra hebrea dag significa criatura marina. Así que, pues esa historia que conocemos nosotros de que era una gran ballena, como nos lo muestran los libros, yo creo que son detalles, pero que van marcando, ¿no? Y uno de ellos es esto, no fue una ballena, sino es un gran pez, y en el original, dag significa que era una criatura marina. En el original hebreo es una gran criatura lo que significaba esto. El tiempo que estuvo en el vientre del pez es tipo de la resurrección de Jesús. Aquí viene otro, lo que les decía, tiene que ver con el número 3, que en 3 días él podía llegar caminando a la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Sí, y acá vemos otra vez el 3 presente. Se recuerda cuando estuvimos analizando hace 2 semanas atrás una enseñanza de la palabra de Dios y lo que el 3 simboliza. Recuerda que 3 días son los que Jesús murió. En el primer día fue su sepultura, en el segundo no se conoce nada y al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Muy parecido a esto, y acá pues en nuestro estudio hacemos una comparación precisamente de esto, de lo que creemos tiene una similitud, y dice acá, el tiempo que estuvo en el vientre del pez es tipo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una referencia Mateo capítulo 12 verso 24, nos puede dar un poquito de luz a lo que queremos o lo que estamos viendo en este estudio. Avancemos y ahora nos vamos a encontrar precisamente con Jonás huyendo de la presencia de Dios. Ya vamos avanzando en el estudio del capítulo número 1 y dice: Jonás ve una gran silueta moverse debajo de él. Es succionado, siente paredes babosas, olor a mariscos y jugos gástricos. Hace mucho calor. Imagínense, recuerda que esto es un escenario de noche, no se mira nada. Los barcos hoy tienen una iluminación impresionante que pareciera ser que uno está en su casa, pero recuerde que acá el barco, en la embarcación que estaba Jonás, nada que ver, es decir, era una oscuridad profunda, solo la luz de la luna. Pero y si debemos de agregar que era una tormenta lo que estaba cayendo ahí, significa de que no se miraba nada, es decir, lo tiraron al mar y Jonás dijo: yo aquí me muero ahogado. Pero cuando empezó a sentir eso ligoso, eso baboso, como dice acá, el olor a mariscos, imagínense la reacción de Jonás, ¿no? La historia de James Burtle en 1981 en las Malvinas, fue tragado por una ballena. Interesante esta historia. Si usted tiene la oportunidad, puede googlearlo, como decimos, y va a conocer esta historia de esta persona muy interesante, y muy similar a lo que Jonás estaba viviendo. Le tomó 3 días reaccionar y dirigirse a Dios. Recuerda que si usted fue parte del estudio de la predicación, yo le decía que nosotros no sabemos en qué momento estamos en una fase de 3 días, pero yo creo que para mí en la situación que estamos atravesando, estamos precisamente en una fase de 3 días. El problema hasta que no sabemos, es decir, el primer día es el problema donde nos metemos en la circunstancia difícil, en el problema. El segundo día es el día del silencio, donde nosotros ya quisiéramos salir, que creo que es la fase donde nos encontramos ahorita, porque ya quisiéramos que esto terminara. Y el tercero es la solución al problema, es la resurrección, es cuando Dios trabaja y trae ese milagro para nuestras vidas. Ojalá que estemos más cerca de llegar a esa tercera etapa, de ese tercer día, y que pues podamos reaccionar al igual que Jonás. Fueron 3 días, me imagino, largos. Acá yo creo que tienen que ver con 3 días del tiempo cronológico que nosotros vivimos, pero para nosotros hoy esos 3 días se han hecho eternos, porque no miramos cuando esto vaya a terminar y recobremos otra vez nuestra vida, lo rutinario. Ya nos hace falta congregarnos, nos hace falta salir, disfrutar de la vida como antes lo hacíamos. En el Mediterráneo están las ballenas rorcuales. Es el segundo animal más grande del mundo, y dice acá, miden 25 metros y pesan 70 toneladas. ¿Qué le parece?
Era un animal inmenso el que se tragó a Jonás. Ahora ya entramos al capítulo número 2 y lo hacemos con la segunda parte de la primera, sí, con el segundo tema de la primera parte, eso es lo correcto, y es acá la oración de Jonás. Versos 1 y 3 del capítulo número 2 de Jonás nos dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios. Entonces Jonás oró al Señor, aquí sí ya es su Dios, ¿no? Vea esto, desde el vientre del pez. Imagínense lo tremendo que debe ser estar allá adentro. Solo de imaginarnos es increíble, ¿no? Lo que estuvo pasando Jonás. Le tomó 3 días poder reaccionar. Y dijo entonces, oró Jonás a su Dios. Y mi querido, yo creo que esto podemos aprender algo interesante acá. No desfallezcamos en nuestras oraciones, en nuestros periodos. Sigamos confiando a Dios que Él tiene el control de nuestra vida y que Él va a hacer algo extraordinario con nosotros y que nos va precisamente a sacar de esta situación difícil y complicada que nosotros hoy estamos atravesando y viviendo. Debemos de tener esa fe puesta en nuestro Dios de que Él va a hacer grandes cosas con nosotros en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Avancemos. Acá reconoce que fue Dios quien lo echó al mar y no los marineros. Sabe que Dios lo escucha. Versos 4 al 7. Acá en estos versos podemos ver en su oración, cita 5 salmos. Cita el salmo número 31, 31, 22, el salmo 69, 1, 2 y el salmo 121. Jonás ve en todo esto a Dios. Está a punto de desfallecer. Pero es aquí donde saca fuerzas de adentro para tratar de salir de esta situación que él está atravesando. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, dice Jonás, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó a ti. Cuando dentro de mí, dice, desfallecía mi alma, entonces ahí fue donde me acordé de ti. Mi querido hermano, no esperemos hasta llegar a un límite de donde ya creemos que no podemos salir para acordarnos de Dios. Debemos de acercarnos hoy que tenemos oportunidad para poder estar más cerca de Él. ¿Por qué nos gusta aprender de la manera más dura? Podemos reaccionar ahora. ¿Por qué nos gusta aprender de la manera más dura? Y esa es una pregunta que tenemos que formularnos hoy. ¿Por qué tuvo que haber llegado una situación como esta para despertar en nosotros nuestros periodos más largos de oración? ¿Por qué tuvo que llegar una situación como esta para despertar en nosotros el deseo de buscar más de Dios? ¿Por qué tuvo que llegar una situación como la que hoy estamos viviendo para hoy desear aquellos días en los cuales no íbamos a la iglesia, no porque no tuviéramos el tiempo, simplemente porque decidimos quedarnos en casa y perder el tiempo? Es decir, hoy deseamos regresar a ese tiempo y daríamos parte de nuestra vida por volver a congregarnos ya en nuestra iglesia y buscar de la presencia de Dios. Ojalá, mi querido hermano, que podamos extraer la lección que Dios nos está trayendo con esta pandemia, al igual que lo hizo con el profeta Jonás acá en esta parte de la historia de la Biblia. Sigamos avanzando con nuestro estudio, mi querido hermano, y es momento de avanzar al capítulo 2, donde estamos viendo la oración de Jonás, pero ahora versos 8 al 10. Acá Jonás perdió la presencia de Dios, admitió que creyó en vanidades ilusorias y mostró la tristeza por sus pecados. En fe le pidió a Dios perdón y Dios lo limpió y le dio otra oportunidad. Jonás se sometió, oró y confió y Dios lo perdonó. 3 cosas que podemos aprender acá, mi querido hermano. Primero, Jonás se sometió a la presencia de Dios. Segundo, oró a Él. Tercero, confió a Él y fue el resultado de todo esto. Dios lo perdonó. Y eso debe de ser, mi querido hermano. ¿Qué tal si Dios nos está sometiendo? Ya pasamos esa parte. Ahorita estamos en la parte de orar.
Sí, los que pertenecemos al grupo de WhatsApp de Maná del Cielo, 4 de la mañana, Pastor Salvador nos está dirigiendo en oración y ahí estamos, en esta fase, orando. Y yo creo que ahorita viene la fase de confiar en Él. Y aunque los resultados hoy son alarmantes porque pareciera ser esto o algo expectante de cuántas personas más van a aparecer infectadas, van a morir, hasta dónde va a llegar la cúspide o la parte más alta de esta pandemia aquí en Guatemala. Pero ante todo eso, hoy nos toca entrar a esa tercera parte, es decir, ya hemos pasado por la parte en la cual nos hemos sometido a Dios, ya estamos precisamente en la etapa donde estamos orando, ahora nos toca la etapa de confiar en Dios. Y el resultado de esto va a ser que Dios va a perdonar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, solo entonces estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos al clamor de mi pueblo. Yo creo que esta parte es la que nosotros estamos viviendo y ahí es donde debemos de tener un especial énfasis, mi querido hermano. Dios está dispuesto a recibirnos cuando venimos a Él con un corazón humillado. Juan capítulo, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Avancemos acá. El Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Jonás pensó que iba a morir ahogado dentro del pez. Solo los mamíferos vomitan. Jonás fue dejado en la costa a 800 kilómetros de Nínive. Vemos ahí el poder de Dios, ¿no? Parece ser una historia así, por eso le digo, a veces le perdemos lo esencial, a veces le perdemos, dejamos de ver el poder de Dios en las historias que Él tiene en la Biblia, pero acá estamos viendo un milagro de Dios, y así como sucedió con con Jonás, puede suceder con nosotros. Estamos esperando que Dios haga un obrar, un milagro, y nos saque de esta situación por la cual estamos viviendo cada uno de nosotros. Esto nos catapulta a pasar a la segunda parte del libro de Jonás, que va del comprendido de los capítulos 3 al 4 y habla donde Jonás cumple su misión. Analicemos. Jonás predica en Nínive, es el tema del capítulo número 3, versos 1 y 2, capítulo 3 de Jonás. Volvemos al principio. Dios llama a Jonás a predicar en Nínive. Esta vez Jonás está dispuesto a hacerlo. Aprendió la lección. Esto es lo que se llama volver a cero. Y es lo que muchos de nosotros creo que vamos a tener, empezar de cero. Muchos de nosotros vamos a tener que empezar de cero ante esta situación que estamos viviendo. Pero toca, mi querido hermano, y con fe, con esperanza de que Dios está con nosotros y que Él va a ser bueno para sacarnos adelante. Y al igual que Job, después de esa tormenta le devolvió todo al doble. Yo creo que Dios va a hacer eso con nosotros y va a tener misericordia, nos va a devolver, va a ser algo más extraordinario de lo que pudimos estar viviendo antes de entrar a esta pandemia. Imaginen a Jonás emblanquecido por los jugos gástricos de la ballena, todo un escenario, una obra de teatro esto, ¿no? Con una alga como chalina y oliendo a pescado y yendo a Nínive, pero no le importó nada de eso. Jonás dijo, Dios me ha dado la oportunidad y hoy voy y cumplo con mi misión. Versos 3 y 4, ni bien llega, declara su mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás no quiere la conversión de los ninivitas, pero le toca compartir ese mensaje. No quisiéramos que nuestros enemigos se salven, pero mi querido hermano, nos toca compartir la palabra de Dios con ellos. Hacemos siempre en el análisis del capítulo 3. Recuerda, el tema del capítulo 3 es Jonás predica en Nínive. Versos 5 y 8. En el mensaje no hubo amor ni llamado al arrepentimiento, pero le creyeron a Jonás y ocurrió, ¿qué cosa? El más grande avivamiento del mundo antiguo. Algo extraordinario sucedió en la época de los ninivitas, es decir, un arrepentimiento genuino. Le creyeron a Jonás la palabra de Dios y se arrepintieron. Ojalá que nosotros estemos viviendo eso, un avivamiento impresionante, y que cuando esto termine,
todos nos volquemos a nuestras iglesias y empecemos a buscar a Dios de todo nuestro corazón y haya un verdadero avivamiento en nuestras iglesias. Y más que en nuestras iglesias, en nuestro corazón, así como hemos tenido esa pasión por buscar a Dios en nuestro hogar, porque espero que así sea, eso lo reflejemos después que salgamos llevándolo al altar. Cuando nos toque volver a nuestras iglesias, a nuestra iglesia, a buscar de la presencia de Dios, lo hagamos con todo nuestro corazón. El rey no escuchó directamente, pero Dios trajo una convicción y proclamó ayuno y silicio. El mensaje de Jonás fue directo, sin rodeos y sin adornos. Fue la verdad desapasionada. Clamaron de todo corazón y se arrepintieron de su mal camino. ¿Y Dios qué pasó? Los escuchó. Interesante, mi querido hermano. Avancemos en el análisis del capítulo 3. Recuerda el tema, Jonás predica en Nínive, versos 9 y 10. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Acá podemos observar que Dios en su misericordia decidió no enviar el juicio, pues las personas de Nínive creyeron y se arrepintieron ante el mensaje de Jonás. Y vea una cita, Lucas capítulo 11, verso 30 dice, porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Y vaya si no ha sido una señal nuestro Señor Jesucristo. Al morir en la cruz pensamos de que ahí la muerte había obtenido su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo a los hermanos de Corinto. Es decir, lo que parecía una victoria del mal terminó siendo la derrota más espeluznante que ha tenido las fuerzas del mal, y ya están derrotadas, así que debemos de confiar en nuestro Dios. El mensaje de Jesús fue de amor, lo dio por 3 años y no lo escucharon ni se arrepintieron. Otro punto determinante en la unión de los 3 días, ¿no? 3 años, en este caso número 3, nuevamente se deja ver acá. 3 años estuvo predicando nuestro Señor Jesucristo y en esos 3 años no se arrepintieron. Avancemos en nuestro estudio y hoy nos toca entrar ya a la parte final y nos encontramos en este momento en el capítulo número 4 y acá el tema del capítulo número 4 es el enojo de Jonás. Vea lo que dicen los versos del 1 al 5. Versos del 1 al 5, Jonás estaba furioso, lo sabía, ocurrió lo que temía. ¿Y qué era lo que temía Jonás? Es que se arrepintieran. Dios es bueno y los ha perdonado y yo quedé como tonto, pues el juicio no les ha llegado. En el fondo del corazón, Jonás quería precisamente de que el pueblo de de Nínive fuera destruido. Verso 2, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Debo señalar acá, mi querido hermano, esta palabra es clave. Aquí la palabra arrepentirse lo podemos ver en Génesis capítulo 6:6, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, pero también debemos de compararlo, siempre ha existido esa duda, con un verso que habla en el Nuevo Testamento en cuanto a que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Es decir, Dios lo que cumple lo promete. Acá la palabra arrepentimiento no tiene que ver con el arrepentimiento de nosotros, es decir, hoy hacemos una acción y de repente no fue buena y entra un remordimiento en nosotros y decimos, me arrepiento de haberlo hecho, pero el arrepentimiento nuestro no es igual al arrepentimiento de Dios, tanto en Génesis 6:6 como acá en el verso 2 de este capítulo 4, el arrepentimiento no es de arrepentirse de una acción de haberla hecho mal, sino acá el arrepentimiento tiene que ver con dolor. Es decir, a Dios le duele ver que la humanidad se comporte de esta manera. Tiene que ver más con dolor, sentimiento, que con una acción, sino acá tiene que ver con el dolor. Es decir, en otras palabras, si cambiamos esa palabra, tendría que decir, y a Dios le dolió del mal, es decir, y que te dueles del mal, es decir,
que provoca en ti ver a la humanidad infatua de decir no tienen ellos mente para darse cuenta de lo que están haciendo, y Dios se compadece de eso, y es precisamente lo que ocurre acá en el verso número 2 del capítulo número 4. Avancemos. El enojo de Jonás es el tema del capítulo número 4. En el corazón de Dios existe la disposición de hacerle bien al hombre. Es benevolente, compasivo y benigno. Su deseo es no castigarnos. Increíblemente, Jonás le reprocha a Dios por ser bueno. Antes le había pedido a Dios que lo saque del sepulcro, el vientre de la ballena. Ahora le pide que le quite la vida, deprimido. ¿No le ha pasado eso, mi querido hermano? Cuando iniciamos la pandemia a orar, creo que muchos de nosotros iniciamos con fe de que Dios iba a hacer la obra. Yo creo que hasta aquí seguimos confiando, pero creo que algunos nos ha faltado la fe. Hemos dudado, creemos de que Dios no va a hacer la obra, y pareciera ser que hemos iniciado tambor batiente. Ojalá no desfallezcamos, sigamos teniendo la fe. No les sé decir si esto termina mañana, cuánto va a tardar, va a durar un mes más, no lo sabemos, pero debemos de confiar plenamente en Dios y no desfallecer, no deprimirnos como Jonás. Al salir del vientre de la ballena salió con todo entusiasmo de ir a predicar, y luego cuando Dios obra vuelve a deprimirse. Es decir, ojalá que cuando salgamos de la pandemia y empecemos a buscar de Dios, no sea llamarada de tusa, como dice un dicho popular, sino que realmente lo hagamos de corazón y seamos constantes en nuestro caminar diario con nuestro Dios Todopoderoso. Vamos ya finalizando nuestro estudio. Amorosamente Dios le dice: ¿te parece bien enojarte tanto? Jonás no responde. Se hace una enramada y espera en silencio, como un niño berrinchudo, como un niño caprichoso. Toma la actitud Jonás, ¿no? Yo creo que nos ha pasado muchas veces a nosotros esto. Recuerde, el tema del capítulo 4 es el enojo de Jonás, versos 6 al 11. Acá en estos versos podemos contemplar que Jonás está sentado fuera de la ciudad, espera el juicio de Dios sobre el pueblo. Dios envió un gran avivamiento bajo la predicación de un hombre que ni siquiera amaba a las personas a las cuales le predicaba. Acá me puedo imaginar algo muy parecido al escenario de Moisés cuando está enfrente de aquella roca. Él tenía dos actitudes. Una, decirle a la roca que echara agua, ¿sí? Que diera agua, que brotara agua de esa roca. O dos, agarrar su báculo y golpear aquella roca para que diera agua. ¿Qué era más fácil? Lo segundo, y eso fue lo que él hizo. No confió en Dios, y eso le costó precisamente. Independientemente de que le hablara o golpeara, la roca iba a dar agua. Lo mismo pasa acá, mi querido hermano. Es decir, independientemente si usted lo hace de corazón, el estar predicando la palabra de Dios, o lo hace por interés. Pablo decía, algunos predican a Dios de convicción, otros lo predican por ganancia, otros lo predican por envidia, otros anuncian el evangelio de Dios por egoísmo, por avaricia. Pero sea cual sea, al final lo importante es que se comparta la palabra de Dios. Y algo muy parecido sucedió acá con Jonás, ¿no? Lo hizo de mala gana, lo hizo no pensando en que se cumpliera esa palabra, sino que realmente fueran condenados. Y al final, vea, la respuesta de Dios es que perdonó a toda esta nación, a este pueblo. Jonás sintió lástima por la planta que lo cobijaba, pero no tenía ningún amor ni compasión por las multitudes en la ciudad de Nínive. Dios, a través de esa analogía, le recuerda eso, ¿verdad? A Jonás. Qué diferente es Jonás de Jesús, pues él sí miró a las almas perdidas y lloró por ellas. Conclusión. Ya, llegamos a la parte final de nuestro estudio. ¿Qué podemos decir acá en esta parte importante de nuestro estudio? Que Dios propuso la ruina de Nínive en 150 años. En el año 612 a.C. cayó precisamente conquistada por Babilonia. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente, sin importar su trasfondo, a lo que haya vivido. Es decir, la misericordia de Dios no tiene límites y se extiende alcanzando a toda la humanidad. La muerte y resurrección de Cristo está revelada en los 3 días que estuvo Jonás dentro del pez. Si huimos de Dios, caeremos en la desgracia y reprensión del Señor, pero si le servimos de todo corazón, tendremos frutos de bendición.
No cabe duda, mi querido hermano, que algo muy parecido está pasando con nosotros. Vea la parte final de nuestra conclusión. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es dar testimonio del Evangelio a todos aquellos que aún no conocen a Dios. No debemos ser tan egoístas como Jonás, que se preocupaba más de la planta y de su bienestar que de la ciudad y de sus miles de personas. Otras lecciones que podemos aprender de Jonás son, primero, uno, tolerancia de Dios con los errores humanos. Vaya si no está teniendo Dios tolerancia con nosotros. Segundo, la posibilidad de que un hombre débil, común y corriente pueda ser utilizado por Dios. Un hombre que no creía que se fuera a cumplir Dios, su palabra a través de él, pues Dios lo utilizó. Y tercero, la recompensa que el arrepentimiento genuino y sincero nos trae, y es la bendición de Dios para nuestras vidas. Finalizando nuestro estudio y repaso de esta hora, les voy a compartir y les voy a dejar por acá un video, el cual es un resumen de lo que precisamente estamos viendo a lo largo de estos minutos. El escrito, el estudio que hemos presentado. Este video interactivo es el resumen del libro de Jonás. Escuchemos, son 3-4 minutitos que tarda, y creo que si le ponemos la atención debida nos va a ampliar el panorama de lo que he tratado de explicarle a lo largo de este resumen del libro. Miren. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam, y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice.
Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra. Pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos.
Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego, Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación, y Jonás ladra. ¡Claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, ¿cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Bien, pues duró más de los 4 minutos el video, era el doble casi, pero creo que usted pudo edificarse y precisamente habla mucho de lo que estuvimos dialogando y interactuando con ustedes en el video. Así que yo no me resta más que darle las gracias por verme permitido entrar en su hogar, en su corazón, en su mente a través de este estudio de la palabra del Señor. Espero que haya sido edificado con él mismo. Para terminar, yo le invito a que me acompañe ahí a darle gracias a Dios en oración y con ello pues finalizamos nuestro estudio. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta oportunidad por habernos dado el tiempo y el espacio para poder compartir con mis hermanos este estudio de la palabra de Dios. Sé que ha sido de edificación para nuestras vidas. Te pido que nos sigas ayudando, bendiciendo en medio de la adversidad, en medio del problema. Creo que muchas veces nos parecemos a Jonás que huimos, pero creo que tu voluntad es que nosotros enfrentemos las tormentas de la vida, que le hagamos, mi Dios eterno, frente a las mismas, y sé que tu poder, tu mano de ayuda y de misericordia siempre van a estar con nosotros. Síguenos dando la fe, la esperanza de que esta situación que hoy nosotros justamente vivimos, muy parecida a la de Jonás, nos está afectando. Por favor, Padre, que nuestra fe y nuestra confianza se mantengan en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, en esta oportunidad. Será hasta una próxima donde nos volvemos a reencontrar con el estudio de la palabra de Dios de otro profeta menor. Por hoy ha sido una bendición el poder compartir. Saludos gratamente. Hasta luego.